Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo, nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, De lo público y de lo íntimo. con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Hace 10 años, justamente en la primavera de 2011, inauguré mi propio negocio como proveedora de insumos para restaurantes. Me dediqué a abastecer negocios locales con harina, azúcar, latas de conservas, sal, condimentos, salsas, mermeladas y demás agregados del sector abarrotero. Veo pasar los días y el recuerdo de mis clientas empieza a aparecer. El lunes visitaba a Mari en su café, el martes a Lore en su cocina económica, el miércoles tocábamos la puerta de Liz en su negocio de ensaladas y baguettes, cerrábamos la semana en el hostal de Luna. En diferentes meses de 2020, todas tuvimos que bajar nuestras cortinas debido a la pandemia. Veo pasar el tiempo junto a la ventana, pensando en estrategias para que mis clientas, amigas y empleadas recuperen su autonomía económica y con ella el control de sus vidas. Por fortuna, estoy sana. Sin embargo, me encuentro precisamente en el mismo lugar que hace una década. Mi nombre es Clara y formo parte del universo de 65,2% de las mujeres mexicanas trabajadoras que desarrollamos nuestra labor en sectores muy golpeados por la crisis. En la cuenta de los días, el 15 de marzo de 2021, Naciones Unidas reconoció que la COVID-19 es una crisis con rostro de mujer. El tema de esta noche, laboral y económicamente las mujeres, las más afectadas en la pandemia. Damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, muy buenas noches. Yo soy Fernanda Avendaño, soy politóloga e investigadora en el Instituto Mexicano para la Competitividad, o el IMCO por sus siglas. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Fernanda. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias por el espacio y qué gusto poder platicar de estos temas aquí. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa.
Tejamos, juntas y juntos, la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Marlene Reyes y Edith Díaz, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con nuestra invitada, Fernanda Avendaño. Ella es politóloga del ITAM e investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO por sus siglas, en las áreas de anticorrupción y sociedad incluyente. El tema de este martes, laboral y económicamente las mujeres, las más afectadas en la pandemia. Fernanda, el COVID-19 se nos ha presentado como una seria amenaza a la salud pública, pero también ha inducido una drástica contracción económica. ¿Por qué un tema de salud con impacto global ha sacudido de esta manera a las economías del mundo? Pues sí, como lo mencionas, esta es una crisis sanitaria que se convirtió muy rápidamente en una crisis económica y en una crisis de cuidados, que claramente podremos platicar más adelante de esta tercera crisis. Pero la contracción económica tuvo efectos debido al impacto en los sectores que tuvo en esta pandemia, sobre todo los sectores terciarios, las actividades de servicio, los restaurantes, la hotelería, se vieron afectados y a diferencia de otras crisis económicas donde normalmente los sectores afectados son el sector de la construcción o el sector de la manufactura, aquí vemos que los servicios son los primeros que tuvieron que cerrar, algunos temporalmente y algunos permanentemente, y es importante, pues la diferencia entre quienes ocupan y quienes trabajan en estos sectores no es como usualmente lo vemos los hombres en sectores de construcción o sector de manufactura, sino que la mayoría de las mujeres que trabajan se encuentran en alguno de estos sectores. Entonces, pues hay un factor adicional y diferente a esta crisis económica, que es no solo una crisis de salud que se convirtió en una crisis económica, sino una crisis económica que afectó desproporcionadamente a hombres y a mujeres. Con esto queremos entender que previo a la crisis por la pandemia, las mujeres estábamos incorporadas ya al mercado de trabajo, una buena parte de nosotras, y de este porcentaje, uno muy importante dentro del sector de servicios. ¿Es así, Fernanda? ¿Es por eso que hemos sido las más afectadas? Exactamente, hasta antes de la pandemia, es decir, en 2019, la tasa de participación económica de las mujeres era del 45%. 45 de cada 100 mujeres tenía un trabajo o estaba en búsqueda de uno. Pero dentro de estas mujeres trabajadoras, el 53% estaba en el sector servicios. En algún restaurante, trabajaba en algún hotel, en alguna actividad de servicios. Y, como lo mencioné hace un momento, estas fueron las actividades más afectadas y que también pues acompaña a una tasa de participación económica que no era necesariamente óptima cuando la comparamos con la tasa de participación de los hombres. Por ejemplo, también hasta 2019, un poquito antes de la pandemia, pues la tasa de participación de los hombres llegaba casi al 80%, comparada con las mujeres, que solo era del 45%. Entonces, ante una ya diferencia en el mercado laboral pre-pandemia, pues nos enfrentamos a una diferencia mayor cuando vemos que estos sectores son afectados y además no son solo los sectores y la razón por la que hemos sido más afectadas, también tiene que ver con las tareas del hogar,
las tareas del cuidado y la recuperación de los empleos que no ha sido al mismo ritmo entre hombres y mujeres. Las mujeres han regresado de manera más lenta al mercado laboral y tampoco han regresado con la mejor calidad de los empleos en estos últimos meses de pandemia. Fernanda, en este sentido, hace unos días leíamos una declaración del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas y él reconocía que la COVID-19 es una crisis con rostro de mujer, justamente por esta situación que tú nos estás explicando. Y esta tendencia es global. En todo el mundo la crisis nos ha afectado fundamentalmente a nosotras. Sí, esto es muy importante, es un fenómeno mundial, es un fenómeno, como bien lo mencionas, pues lo han alertado varias organizaciones, varias instituciones internacionales, la ONU Mujeres, la CEPAL, en México las organizaciones como el IMCO le hemos dado seguimiento porque definitivamente no es exclusivo de México, pero las condiciones que estamos viendo en México sí son preocupantes porque nada más un dato de cómo ha cambiado en estos últimos meses la tasa de participación de las mujeres. De por sí ya había un avance muy lento. Entre 2005 y 2019 pues pasamos del 41% de mujeres en el mercado laboral al 45%. Pero para 2020, tomando todos estos meses de pandemia, cayó al 41% de nuevo. Esto quiere decir que la pandemia borró el escaso avance de los últimos 15 años en la participación económica de las mujeres, lo que representa toda una generación perdida de aquellas mujeres que entraban al mercado laboral entre 2005 y 2007 y que ahora regresamos a esa tasa. Entonces, sí es un fenómeno mundial, pues los datos que vemos en México son sumamente preocupantes y desalentadores. Fernanda Avendaño, ¿hay manera de saber, tenemos ya los datos que nos permitan conocer cómo han resuelto estas mujeres que tuvieron que salir del mercado laboral la situación económica para enfrentar los gastos que tenían en el día a día en sus hogares? Mira, como tal todavía no tenemos esos datos, pero hace unas semanas en el IMCO realizamos una encuesta con el periódico Reforma justo para identificar este tipo de efectos en las mujeres, sobre todo en cuestiones del trabajo, del hogar y de cuidados, los efectos emocionales que han tenido las mujeres en esta crisis, porque, pues claro, además de los problemas económicos y de salud que estamos viviendo, las mujeres pues han tenido repercusiones en su estado emocional y claramente también en la pérdida de empleo. Y en esta encuesta pues encontramos que la mayoría de las mujeres han percibido un incremento en las tareas del hogar y específicamente el 44% de las mujeres percibe un aumento en el cuidado de hijos e hijas. Esto pues puede atribuirse a la educación desde casa, que pues ya lleva un año en este modalidad. Y además, cuando le preguntan tanto a mujeres como hombres que viven en pareja, la proporción y la intensidad del trabajo es mayor para las mujeres cuando las mujeres contestan y cuando su pareja contesta. Por lo tanto, ha sido pues visibilizar aún más que esta distribución no es equitativa entre hombres y mujeres. Con la pandemia pues ha aumentado todavía más este tipo de tareas. En este sentido, ¿consideras que el regreso de una parte de las mujeres al mercado laboral está condicionado, claro, por un lado, a que haya puestos de trabajo, pero también a que sus hijas o hijos regresen a un esquema de educación presencial? Exactamente, ese es uno de los mayores desafíos de los que, en mi opinión, no se está hablando lo suficiente, porque una cosa es pues las mujeres que tuvieron que quedarse en casa o que perdieron su trabajo en esta pandemia y que no han podido regresar o simplemente no tienen oportunidad de hacerlo porque están al cuidado de familiares o al cuidado de sus hijos e hijas. Por lo tanto, es muy importante. Apenas vemos algunos pues avances en redes sociales, algunos movimientos de familias que están buscando que se empiece a hablar sobre un regreso a clases, tal vez un regreso escalonado. Es importante que pues, se tomen las medidas adecuadas sanitarias para no provocar ninguna
crisis mayor o aumentar el número de contagios, pero hablar de un regreso a clases es fundamental si queremos que la tasa de participación económica de las mujeres aumente, o al menos que las mujeres que tienen trabajo aún no lo pierdan por esta doble carga en el trabajo y en el hogar. Al inicio de esta entrevista nos hablabas de esta crisis o caracterizabas esta crisis como una crisis, bueno, claro, económica, también como una crisis de cuidados. En este sentido, quisiéramos pedirte si es posible que nos detuviéramos unos momentos en las características del mercado laboral y del trabajo en los hogares previo a la pandemia, tal como lo experimentaban las mujeres. ¿Cuáles eran estas características, tanto en el mercado laboral como en lo que a cuidados dentro de los hogares se refiere previo a la pandemia? Este es un tema súper importante porque las características del mercado y del trabajo de los hogares previo a la pandemia no era tampoco muy favorable para las mujeres. Ya les mencionaba que mientras 4 de cada 10 mujeres estaba participando en el mercado laboral, en el caso de los hombres era casi 8 de cada 10 hombres. Al mismo tiempo, los empleos y la calidad de los empleos que tienen las mujeres no son óptimos, tampoco antes de la pandemia. Por ejemplo, en cuestión de la tasa de informalidad de las mujeres, el 56% de las mujeres se encontraban en el sector informal si no tomamos en cuenta el sector agropecuario, es decir, haciendo a un lado ese sector, el 56% de las mujeres estaba en la informalidad, mientras que para marzo de 2020 esto era el 49% para los hombres. Entonces, en el lado del mercado laboral había diferencias, también tomando en cuenta los sectores ocupados por mujeres, en mayor medida el sector terciario, con respecto a los hombres que no tienen una proporción tan significativa en ese sector. Pero del lado del hogar también, muy importante, las mujeres destinan más del doble de horas al hogar pre-pandemia, es decir, las mujeres en promedio destinaban 50 horas a la semana a trabajos de casa, a actividades de alimento, de limpieza, cuidado de hijos e hijas, y pues es el doble de lo que dedicaban los hombres cada semana. Y esto es importante porque no solo es la distribución desigual entre las tareas, sino también el valor económico que tienen el trabajo de casa y de cuidado. El INEGI hace unos meses publicó que este trabajo, aun cuando no sea remunerado, tiene un valor sobre el Producto Interno Bruto y es de más de 5 billones de pesos, donde las mujeres aportan el 17% del valor del Producto Interno Bruto con este trabajo no remunerado, que aunque no esté sujeto a un pago, sí genera productividad en el país. Entonces, eso es importante mencionarlo porque, como lo hemos visto a lo largo de estos meses, las condiciones no cambiaron. Si bien se ha visibilizado la importancia de una redistribución de las tareas, pues ha recaído en mayor medida en las mujeres y al mismo tiempo, pues con más mujeres que fuera del mercado laboral o sin posibilidad de regresar, entonces esto se aumenta y se complica mucho más la situación para regresar al mercado laboral. Es decir, que las desigualdades se profundizaron, Fernanda Avendaño. Exactamente. En el caso del trabajo del hogar y en el mercado laboral hay brechas de género más grandes que es importante decir que se pueden ampliar si no tomamos esta pandemia como un parteaguas para todo lo que se ha avanzado en los últimos 10 o 15 años para y por la igualdad de género, que no se pierda, porque estos últimos meses han sido devastadores y hasta algunas notas internacionales le llaman la She Session, justo porque la pandemia tiene rostro de mujer y la crisis económica y de cuidados ha afectado más a las mujeres. De forma particular, ¿cuáles son esos avances conquistados como producto de la lucha de las mujeres a lo largo de tantas décadas que pueden estar en riesgo por esta crisis económica? Uno de los mayores riesgos que podría haberse afectado en esta pandemia es la participación económica de las mujeres. Es la posibilidad de tener autonomía económica, es decir, de generar un ingreso propio que les permita tomar las decisiones de manera libre, ya sea decidir si quieren participar en el mercado laboral o si bien quieren dedicarse a otro tipo de tareas o al tiempo propio, al tiempo de preparación, al tiempo de hacer cualquier otra actividad distinta
a no poder hacerlo por no contar con un ingreso. Entonces, este avance que, como les decía, ha sido lento en los últimos 15 años. No podemos todavía decir que la tasa de participación económica hasta antes de la pandemia era óptima porque, por ejemplo, estábamos por debajo del promedio mundial. El promedio mundial es 46% de mujeres trabajando, buscando un empleo, y México estaba por debajo de ese promedio. No nos parecemos a los países socios de la OCDE, por ejemplo, como Canadá, Estados Unidos o Colombia. Estamos por debajo. Pero ese avance que se había hecho en los últimos 15 años de ir poco a poco aumentando está en riesgo de perderse porque no hay condiciones para que regresen al mercado laboral y que la calidad de los empleos sea todavía mejor con respecto a años anteriores. Fernanda, y sobre la precariedad laboral, ¿qué nos podrías decir? Ya nos dabas un dato que nos podría dar una idea. 56% de las mujeres se encontraban antes de la pandemia en el sector informal. Estos son normalmente trabajos precarios que, desde luego, a futuro no dan la posibilidad de pensar en una pensión, por ejemplo, y cuando uno está en activo o cuando deja de trabajar, tampoco en atención médica. Exactamente, eso es la importancia de generar mayores empleos formales, porque es contar con acceso a prestaciones, a seguridad social, justo a un sistema, por ejemplo, de guarderías, donde cuidar de hijos e hijas no sea un límite de tiempo o simplemente un límite para entrar al mercado laboral. Y por eso la importancia de que más mujeres se sumen a la economía, pero se sumen en condiciones formales, en condiciones de mejor calidad. Eso, por un lado, es una condición precaria, pero también lo que estamos viendo, y es muy interesante, es la velocidad de la recuperación de los empleos y la brecha laboral entre hombres y mujeres. La brecha laboral se refiere pues a estas condiciones no óptimas del trabajo, es decir, aquellas mujeres que no tienen un empleo o que, por ejemplo, trabajan menos horas de las que podrían ofertar. Se les conoce como la población subocupada, que podría ofertar más horas, pero no tienen. Y hasta enero de 2021, 37 de cada 100 mujeres tenía condiciones no óptimas de empleo. Y estas condiciones han empeorado con respecto a diciembre, mientras que en diciembre pues la brecha era de 33 de cada 100 mujeres, para enero se amplió y hablamos de ahora de un 37%. No solo es la calidad, sino que este mes, en enero de 2021, y pronto sabremos también cómo avanzó en febrero de 2021, el 58% de las mujeres que perdieron su empleo lo recuperaron. Pero esta caída con respecto a diciembre es de más de 15 puntos porcentuales, porque en diciembre el 73% de las mujeres habían recuperado su empleo con respecto a quienes lo habían perdido en abril. Esta caída de diciembre a enero es de las más altas que hemos visto en estos meses de pandemia y habla pues de una recuperación mucho más lenta para las mujeres, que podría agravarse conforme los meses sigan pasando y no haya, por ejemplo, un plan de cómo regresar a la escuela presencial o de forma híbrida para los niños y las niñas, porque las condiciones no permiten que las mujeres pues puedan regresar de manera más rápida al mercado laboral. Y con esto, Fernanda, tendríamos que pensar entonces que la pobreza se acentuará en los próximos meses, años. Así es, ya el Coneval y la CEPAL han advertido sobre este tema, sobre la pobreza laboral, y pues sí es muy preocupante que este riesgo de perder el trabajo también tiene que ver con perder ingreso, perder acceso a la canasta básica o perder acceso a cualquier otro bien porque no reciben un ingreso. Y esto es claramente, y vale la pena mencionarlo, afecta a hombres y a mujeres. Esta pobreza laboral y este aumento en la pobreza es tanto para hombres como para mujeres, pero el riesgo de que menos mujeres reciban un ingreso es mayor por la proporción de mujeres que están fuera del mercado laboral y muchas de ellas no disponibles. Es decir, aunque se les presentara la oportunidad de trabajar o de un empleo, no lo tomarían porque están asumiendo otras responsabilidades, en buena medida los quehaceres domésticos y el trabajo de cuidado. ¿Cuál es el impacto para los hijos e hijas de estas mujeres
cuando ellas, y retomo datos que tú nos has dado, 37 de cada 100 tienen condiciones no óptimas de empleo, o bien, aunque quieran, aunque tuvieran la oportunidad, no pueden regresar al mercado de trabajo porque están haciendo labores de cuidado en el hogar. ¿Cuál es el impacto entonces para hijos e hijas ante la precariedad que viven, en este caso, sus madres o las jefas de familia? Eso es muy importante, no solo por las condiciones del hogar y de estas jefas de familia, también en el último censo de población del INEGI, el 29% de los hogares son dirigidos por una mujer, es decir, son 9 millones de hogares que tienen una jefatura femenina y que podrían verse afectados por la situación del mercado laboral para las mujeres que no es para nada óptima y que ha sido todavía más precaria en estos últimos meses, pero también para las futuras generaciones. Es importante mencionar que pues con esta cultura y sociedad donde las cargas del trabajo recaen en mayor medida en las mujeres, también se pueden ver afectadas las niñas y las jóvenes que no han regresado presencialmente a la escuela o que han tenido que renunciar a la escuela o a estudiar justo por asumir este tipo de trabajos de cuidado. Afecta porque también las siguientes generaciones podrían no regresar con la misma velocidad o no regresar en lo absoluto a estudiar porque ahora tienen más trabajo dentro de su hogar y su familia. Entonces estamos pensando en un retroceso muy serio en términos económicos, pero además que va a tocar a otras generaciones, Fernanda Avendaño. Sí, así es, y por eso es importante pues que sigamos con el tema y seguimiento, porque esto es, las condiciones que vemos ahorita no son buenas, no son favorecedoras, pero no quiere decir que una vez que termine la pandemia y esta crisis de salud, que se termine y entonces podremos regresar a las condiciones pre-COVID, porque en realidad hay muchas afectaciones tanto a nivel emocional como a nivel educativo, que yo no soy experta en el tema, pero el rezago educativo pues era muy grande y ahora con este año prácticamente perdido o con muchos retos para los alumnos y las alumnas, pues sí implica qué va a pasar después y cómo vamos a recuperar estos meses, casi año perdido, para que no se pierda una generación de talento y que tampoco sea una imposibilidad después para acceder al mercado laboral y entonces sumar cada vez más jóvenes y mujeres a la economía y, como decía hace un momento, a la economía formal. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Fernanda Avendaño Meucci. Ella es politóloga del ITAM e investigadora del IMCO en las áreas de anticorrupción y sociedad incluyente. El tema de este martes, laboral y económicamente, las mujeres las más afectadas en la pandemia. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández como cada martes. Eliud, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a las audiencias de Las Mujeres Contamos. La pandemia ha hecho más visibles formas de autoempleo mediadas por plataformas digitales y disfrazadas de emprendedurismo, que ocultan serias violaciones de derechos laborales de trabajadoras llamadas informales. El fenómeno de las nenis, como se dio en llamar a mujeres que suben sus productos a páginas de Facebook para compra-venta en la red y entrega en estaciones del metro o puntos pactados de la megalópolis, ha provocado fenómenos de extorsión, boicot y precarización laboral que nadie quiere ver. Por eso esta noche Las Mujeres Contamos desde Acción Ciudadana frente a la Pobreza, organización que invita a observar con datos las realidades laborales que la pandemia ha sacado a la luz y puesto frente a la nariz de extorsionadores, mientras las autoridades prefieren mirar hacia otro sitio. Vamos a escuchar. Soy María Ayala,
coordinadora de investigación en Acción Ciudadana frente a la pobreza. El 40% de las mujeres mayores de 15 años, que son las que acceden a la vida laboral remunerada, pues también se enfrentan a muchas carencias en cuanto a derechos laborales se refiere. Es decir, nosotros el año pasado, en noviembre, se reportó que a principios del año pasado la brecha salarial estaba alrededor de 646 pesos. Digamos, comparando hombres y mujeres con jornadas laborales completas. Y a finales del año esta brecha salarial se aumentó hasta 1.072 pesos. Entonces, no solamente se perpetuaron las condiciones de desigualdad en la vida laboral de las mujeres que ya se tenían, sino que se ampliaron. Justamente participamos en un par de foros digamos, en torno a lo que se nombró mucho como las nenis, y decíamos que lo importante es nombrar las cosas como son. Muchas veces decimos informalidad y tiene connotaciones como de personas que quieren vivir al margen de la ley o que no pagan impuestos, y se nos olvida que en realidad no es informalidad, es precariedad. Pues tiene como diferentes aristas por donde ver la precariedad. Por un lado, como decía, los derechos laborales. Por el otro lado, que siempre está compartida con las labores del hogar. Y por el otro lado, las pone en vulnerabilidades a ciertas violencias, no solamente dentro de sus casas, sino también en su propio trabajo. Justo en estos foros que participamos nos contaba una de estas trabajadoras de plataformas digitales que justo ahora que hay tanto ataque en redes sociales, también en la calle las atacan, que incluso son los policías los quienes les cobran algún tipo de cuotas en los metros, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, y que en redes sociales esta especie de boicot también ha hecho que muchas tengan que cerrar sus páginas, que es la única fuente de empleo. Entonces, nos parece que nos olvida para qué son los impuestos y la queja o el ataque siempre viene, pues es que se tienen que formalizar y pagar impuestos, y se nos olvida que los impuestos deben tener un valor redistributivo, y creo que esta pandemia y este contexto nos hace que sea mucho más urgente esta visibilización para empezar a buscar soluciones para darles derechos. Pues en la página www.frentealapobreza.mx están todos los informes en la sección de sala de prensa, están todos los informes tanto el de noviembre como los datos que actualizamos ahora para el 8 de marzo. Muchas gracias a Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy conversamos con Fernanda Avendaño Meucci, politóloga del ITAM e investigadora del IMCO en las áreas de anticorrupción y sociedad incluyente. El tema que nos ocupa, laboral y económicamente, las mujeres las más afectadas por la pandemia. Fernanda, con todo el panorama que ya planteabas en la primera parte de la entrevista, quisiéramos preguntarte ¿cuál es el tamaño del reto para emprender la recuperación de la crisis económica resultante de la crisis sanitaria de la COVID-19? ¿Cuánto tiempo nos llevará esto y en qué momento tendríamos ya que estar sentando las bases para esa recuperación? Sí, pues el reto es mayor, lo ha sido desde hace ya muchos años, y esta pandemia pues sí presenta un precedente preocupante que necesita atenderse. Hace unas semanas en el IMCO hicimos un estudio sobre qué pasaría si sumamos a más mujeres a la economía, cuál es el potencial de estas mujeres en la economía mexicana, y para hablar de prospectiva y de cómo lo vemos, estimamos que el PIB de 2030, es decir, en 10 años, puede ser 15% mayor que el de 2020, si gobierno y sector privado hacen esfuerzos para sumar a 8.2 millones de mujeres adicionales al mercado laboral en este periodo, en los próximos 10 años, y ahorita empieza la cuenta regresiva. Entonces es importante porque esto es un reto de todos los sectores de la sociedad, del sector privado y el sector público, pero que tiene beneficios para todas las personas, para todos los sectores. Estamos hablando
que el incremento podría ser 3 veces mayor si no hacemos nada y esperamos que la tendencia en la tasa de participación económica se mantenga. Y esto podría tomar hasta 60 años. Alcanzar este aumento en el Producto Interno Bruto con la tasa actual de participación económica podría tomar 60 años. En cambio, si tomamos acciones y empezamos a hacer política pública y también desde el sector privado, podríamos acelerarla y sumar a 8.2 millones de mujeres que tendrían autonomía económica, esto es muy importante, pero que también se traduciría en mayor ingreso para los hogares, mayor ahorro, mayor recaudación para el Estado, que entonces podría acelerar la recuperación económica. Ya el secretario de Hacienda lo ha mencionado en varias ocasiones, la recuperación económica ahorita, pero en general la aceleración económica del país no va a ser posible si no sumamos a más mujeres a la economía. Ha subrayado la importancia de sumar a más mujeres a la economía y también que es un trabajo que se debe impulsar desde el sector privado y desde el Estado. ¿Qué dirían ustedes que les toca a cada uno? ¿Cuáles son estas acciones que debe impulsar el sector privado y qué le toca al Estado en cuanto a políticas públicas? Del lado del sector privado hay muchas cosas, algunas en coordinación con el sector público. Una muy importante es incentivar la adopción, por ejemplo, de políticas de integración de vida a trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, los centros de trabajo, las organizaciones implementen políticas según los requisitos y las necesidades de cada una para flexibilizar las condiciones en las que las mujeres puedan trabajar y por lo tanto no perder su trabajo por responsabilidades en el hogar. Y estas políticas de integración vida-trabajo tienen que ver con horarios flexibles, un día de vacaciones con goce de sueldo, claramente, días personales, el teletrabajo. Ahora vemos que hay muchos centros de trabajo, no todos, y eso es un reto también, pero que se pueden realizar actividades desde casa y empezar a tomar estas medidas podría no solo aumentar la productividad de la empresa porque retienes a más talento y específicamente a talento de las mujeres, pero también porque logras que no se salgan del mercado laboral ante condiciones difíciles entre decidir qué hacer en la casa y qué hacer en el mercado laboral. Eso del lado del sector privado. Y del sector público, dos cosas importantes y que se están hablando cada vez más, sobre todo en la agenda legislativa, pero que todavía está pendiente, es un sistema universal de cuidados y de desarrollo infantil. Es decir, en el INCO proponemos que se empiece por un sistema para cuidado de niños y niñas. Ya se está hablando en la Cámara de Diputados, pasó una iniciativa para reformar y generar un sistema de cuidados, pero que es necesario que sea universal, es decir, que puedan acceder tanto las mujeres y los hombres en el sector formal e informal y que se enfoque principalmente en el cuidado de niños y niñas. También para redistribuir las tareas del hogar y que no recaigan en mayor medida en las mujeres, las licencias parentales. Hoy en México no tenemos licencias, tenemos permisos por 5 días que muchas veces los hombres no toman porque no es decir, lo absorbe el empleador, lo absorbe la empresa o el centro de trabajo y no necesariamente tienen los incentivos para tomarlo o bien prefieren no perder estos días de trabajo. Las licencias parentales implicarían que la seguridad social pague estos días y entonces tengan que tomarla para no solo ayudar en las tareas de cuidado cuando hay el nacimiento de un hijo o hija o la adopción de una hija o hijo, pero también para que esto sea parte del Estado y una responsabilidad de cómo las licencias de maternidad, ahora las licencias de paternidad, las absorba el IMSS o el ISSSTE, dependiendo de la seguridad que tengan, y entonces no dependa únicamente de la decisión de la empresa o el centro de trabajo o bien del hombre para tomarlas y entonces trabajar en esta redistribución de las tareas. Digamos, hasta donde entiendo, estos son los caminos que se deberían seguir tanto desde el sector privado como desde el público. Pues lamentablemente no estamos en donde nos gustaría, todavía hay muchas cosas pendientes, pues hay un camino por recorrer, pero sí vale la pena mencionar, sobre todo en estas últimas semanas, que ha habido 2 políticas importantes que están sobre la mesa, como decía, todavía no son ley, todavía no se aprueban, pero por un lado es este Sistema Nacional de Cuidados y por el otro un dictamen para
la igualdad salarial entre hombres y mujeres. El sistema de cuidados se aprobó en la Cámara de Diputados y ahora le toca al Senado discutirlo, y en caso de aprobarlo empezará una ley para reformar el sistema, pues cómo se implementará el sistema de cuidados. Y por el otro, el dictamen de igualdad salarial se aprobó en el Senado y ahora le toca a la Cámara de Diputados. Ambas con distintos enfoques, pero lo que buscan es que más mujeres entren al mercado laboral y una vez que estén ahí permanezcan bajo condiciones equitativas entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en el dictamen de igualdad salarial lo que se busca es igual salario por el mismo trabajo. Es difícil no es una política que solamente con una ley se va a hacer, porque hay muchas condiciones que tomar en cuenta, pero lo que busca es que los salarios se determinen con base en criterios objetivos, con tabuladores definidos, donde las condiciones del historial pues, de trabajo no determinen ninguna decisión de salario o del ingreso, que tampoco haya preguntas que pudieran cuestionar la calidad del ingreso o la calidad de los empleos, y son aumentar las razones por las que no se puede cuestionar cuál es el ingreso que van a recibir las mujeres, es decir, no discriminar en la contratación y entonces tener igual valor, igual trabajo e igual ingreso. Estas son dos políticas que han estado en las últimas semanas en la mesa, que todavía falta de aprobar, pero que empiezan a identificar pues, los retos. No quiere decir que van a cambiar de un día para otro, porque la brecha salarial, solo por poner un ejemplo, pues también es uno de los mayores retos en México. Por cada 100 pesos que recibe un hombre, en México una mujer recibe solo 81 pesos, entonces todavía hay un espectro muy grande que cerrar y varía mucho entre sectores y entre lo que estemos analizando, pero es importante que se esté hablando y le daremos seguimiento para entender cómo avanza, si no hay ninguna traba, y qué se puede hacer después para que realmente haya un cambio dentro del sector público y sector privado en todas las organizaciones y centros de trabajo. Fernanda, en uno de los documentos elaborados por ustedes, por el IMCO, hablaban sobre la importancia de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, justamente pensando en esta recuperación económica. ¿Cómo estábamos antes de la pandemia en cuanto a liderazgo femenino se refiere, y por qué es importante, desde el punto de vista económico, que más mujeres tengan o tengamos una voz propia, una voz con poder de decisión? Esa es una muy buena pregunta, porque uno de los mayores rezagos en México cuando nos comparamos con el mundo es en las barreras para entrar y ascender en el sector privado y muchas veces también en el sector público, y es importante hacer esta aclaración, aunque en los últimos años hemos avanzado mucho en cuestión de participación política de las mujeres, donde ya tenemos un Congreso paritario y en las secretarías de Estado, pues México destaca con también casi mitad del gabinete de mujeres. Hay una brecha muy grande cuando analizamos los cargos titulares, tanto de la Administración Pública Federal como del sector privado. Cuando vemos estos puestos titulares, solo el 18% de las instituciones están lideradas por una mujer, mientras que la plantilla laboral de la Administración Pública Federal es del 51% de las mujeres. Por lo tanto, hay dificultades para ascender en el sector privado, en el sector público y en el sector privado más bien. Porque otra vez, cuando analizamos los consejos de administración, que es el grupo más grande dentro de una empresa, donde toman unas decisiones sumamente importantes para la empresa, solo el 9% de los consejos de administración son representados por mujeres. Este es pues el tercer último lugar cuando nos comparamos con la OCDE, es decir, México está en los últimos lugares en representación de consejos de administración, pero no se queda ahí, porque el rezago está también en los niveles como direcciones generales, donde solo el 1% de los puestos son liderados por mujeres, 15% en las vicepresidencias y 35% en la plantilla laboral. Lo que vemos es que conforme ascienden los niveles de jerarquía o de puesto, hay menos mujeres, y esto es un reto
porque no solo implica que no hay diversidad en los puestos más altos para las empresas y por lo tanto el talento y las ideas no son distintas y no son tan diversas como el mercado laboral y como la sociedad en general, pero también porque hay una barrera para ascender, sobre todo cuando estás hablando de la edad en donde las mujeres podrían estar en riesgo de salir del mercado laboral para tomar la decisión de formar una familia o estar al cuidado de familiares, y que estas barreras no permitan que asciendan a puestos de liderazgo, pues tampoco se ven reflejados en políticas con perspectiva de género que impacten a las mujeres trabajadoras en todos los niveles, porque hay personas que están tomando las decisiones que tienen esta perspectiva de género. Ahora, ciertamente nos gustaría ver a más mujeres en puestos de toma de decisiones, pero sería importante, lo formulo como una pregunta, Fernanda Avendaño, que estas mujeres tuvieran incorporada y estuvieran comprometidas con la perspectiva de género. ¿No te parece? Totalmente de acuerdo. No solo es importante cumplir con por ejemplo, una cuota de género donde el Congreso o los puestos de representación tengan mujeres, sino que esta representación se vea reflejada en políticas sustantivas, en políticas con perspectiva de género, como las que platicábamos hace un momento, de hablar de licencias de paternidad, hablar de un sistema de cuidados, buscar cómo cerrar la brecha salarial, cómo integrar políticas de vida, trabajo, todos este tipo de acciones que ayudan a sumar a más mujeres a la economía y a que permanezcan en mejores condiciones. No solo es que haya una representación 50-50 en puestos de representación o en puestos de alto mando en las empresas. También implica ver con perspectiva de género todos los planes. Por ejemplo, hablando de pandemia, un plan de recuperación económica con perspectiva de género debe incluir que las mujeres han sido afectadas en mayor medida que los hombres. Entonces, ¿cómo ayudar a que esta brecha no se siga abriendo? O también que las mujeres podrían aportar 15% más del PIB para 2030. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer para sumar a más mujeres a la economía? Entonces, totalmente de acuerdo en que cumplir con una cuota de género no es condición necesaria, pero no suficiente para que el mercado laboral sea mucho mejor calidad y con mejores condiciones para las mujeres. Volviendo al tema del sistema de cuidados, de su importancia para que las mujeres podamos regresar al mercado de trabajo o permanecer en el mercado de trabajo, ¿te parece que en términos de mentalidad, de cultura, ya hemos avanzado lo necesario para entender que los cuidados no son un gasto por sí mismo, sino constituyen una inversión para generar empleo y ante la necesidad de revertir la discriminación o las discriminaciones en el mercado laboral, es importantísimo que se dé este sistema universal de cuidados? ¿Crees que ya se va generando esta mentalidad que entiende la importancia del sistema universal de cuidados, hablando de nuestro país? Pues yo creo que todavía falta y que es parte de este sistema de cuidados. Cuando hablamos de sistema, y lo mencionaban muy bien en el caso de estudio de Uruguay, por ejemplo, donde se ha implementado un sistema nacional de cuidados, que uno de los factores más importantes es justo este cambio cultural que tiene que impactar a la sociedad, a las familias, al Estado y al mercado laboral. Entonces, acompañado de políticas y de creación de infraestructura para el sistema de cuidados, de capacitación de personal para el cuidado de niños y niñas, por ejemplo, de primera infancia, tiene que estar también un cambio cultural, entender el valor económico que tienen este tipo de trabajos y que hasta el momento han sido realizados históricamente en México y en el mundo por las mujeres. Entender esta diferencia es un reto, y es un reto que tiene que estar contemplado en cómo se va a implementar un sistema nacional de cuidados, si es que empezamos a trabajar en él en México, para que, como en el caso de Uruguay, sea un componente que se tome en cuenta, y entonces sea no solo el cómo formar el sistema, sino también cómo cambiar esta mentalidad y este cambio cultural de que las tareas en el hogar y de cuidado son una de las barreras para que las mujeres decidan, si es que así lo quieren, entrar al mercado laboral, y que entonces también se redistribuya entre las mismas familias y entre la sociedad y la comunidad las tareas para
que no pues perdamos a más mujeres y a más talento femenino en el mercado. Fernanda, ¿podrías comentarnos cómo es que está funcionando este sistema de cuidados en Uruguay? Claro, el sistema de Uruguay, que también es relativamente nuevo, tiene algunos componentes importantes. Ahí no solo es de cuidado infantil, eso es importante porque empezaron con también las personas que tienen alguna dependencia, es decir, que son adultos mayores o alguna persona con una enfermedad que necesita que alguna persona lo cuide. Entonces, tienen esta implementación de un sistema de cuidados para niños y niñas y para personas dependientes, pero también importante es justo esta formación de las personas que cuidan, esta capacitación del personal para entender pues cuáles son las necesidades de la población que necesita de ser cuidada, pero también de la población que cuida, porque ese es algo que ha sido también un tema. No solo se trata de darle la capacitación y los recursos a las personas para que cuiden, sino para que las que sean cuidadas estén en las mejores condiciones y que también reciban un salario por lo mismo y que se empiece a valorar el trabajo del hogar como lo que es un trabajo que tiene valor económico y valor social. También importante en el caso de Uruguay, que pues tiene que ser hacia todo el territorio, entonces que requiere un sistema de información, es decir, donde se coordinen pues a nivel federal y a nivel entre localidades, ya también en localidades rurales, en localidades más pequeñas, para que cada vez se vaya ampliando más este sistema y entonces se vuelva un sistema universal. Y lo toman en estas leyes como referencia para que también en México busquemos que se implementen ese tipo de actividades, sobre todo de capacitación y de entendimiento del cambio cultural que se necesita para que poco a poco se vaya creando la infraestructura y podamos tener un sistema de cuidado ya sea infantil o de personas adultas mayores o cualquier persona que necesite del cuidado. Pues todavía parece un enorme reto para nuestro país, pero esperamos que a la brevedad podamos saber de la existencia, de la construcción, del avance en este sistema de cuidados. Fernanda Avendaño, la CEPAL llegó a proponer a los gobiernos de Latinoamérica crear un programa de ingreso básico de emergencia de $120 al mes para mujeres que dejaron de trabajar por la contingencia, por la cuestión de la COVID-19. ¿Qué pasó en este sentido en México? ¿Se retomó la idea? ¿Se desechó? ¿Se está analizando? ¿Qué sucedió ahí? Así es, la CEPAL ha recomendado este ingreso básico de emergencia y también no solo la CEPAL, sino por ejemplo en el plan de estimulación económica que ha propuesto el presidente Joe Biden en Estados Unidos, también incluye un ingreso para las mujeres que han perdido su trabajo o que en este momento no pueden regresar al mercado laboral. En el caso de México, esta propuesta no fue aceptada, no hubo un ingreso básico de emergencia para ninguna persona, es decir, hombres o mujeres que habían perdido su trabajo, no se aceptó dar una transferencia monetaria. Es importante, mencionar estas acciones porque aunque en México pues no se llevaron a cabo y no se van a realizar, hay otro tipo de transferencias monetarias que son de programas sociales que siguen en pie y que son importantes en la medida en que sean temporales. Muchas veces hablamos de estas transferencias como un programa social, pero que siempre tiene que venir acompañado de una política que no solo sea recibir el dinero, sino ampliar pues la plantilla, por ejemplo, para que haya más trabajos y entonces las mujeres tengan acceso a este ingreso, pero poco a poco lo necesiten menos porque ya accedieron al mercado laboral y entonces ya cuentan con un trabajo. Este ingreso básico de emergencia o este ingreso por desempleo en tiempos de emergencia es una política que podría funcionar y aunque en México no se aplica, en algunos países como Estados Unidos es la propuesta, pero tomar en cuenta que es temporal y que necesitas crear mejores empleos, más y mejores empleos para que las mujeres tengan ingreso propio y no dependan únicamente de estas transferencias o bien dependan del ingreso que recibe su pareja en el mercado laboral. Claro. Fernanda Avendaño, estamos ya en el cierre prácticamente de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que se nos hubiera quedado pendiente y que tú quisieras tratar antes de despedirnos? No únicamente agradecer muchísimo el espacio. Estos temas de mujeres en la economía y cómo incorporarlas es algo que estamos trabajando
en el área de sociedad incluyente del IMCO. Tenemos varios estudios. El más reciente, como les platicaba, era cómo sumar a más mujeres a la economía y los beneficios de hacerlo, beneficios económicos, sociales y beneficios para las empresas y el sector público. Solo invitarles al público a conocer el estudio, a conocer el monitor de mujeres en la economía, donde también le damos seguimiento a varios indicadores del tema del mercado laboral y la participación de las mujeres, para que los visiten y estén al pendiente de todas estas investigaciones y publicaciones, porque es algo que nos gusta y nos interesa muchísimo que avance y por lo tanto le damos seguimiento. ¿Cómo seguimos en redes al Instituto Mexicano para la Competitividad y en particular a ti, Fernanda Avendaño? Pues muchas gracias. La página del IMCO es www.imco.org.mx. En Twitter estamos como IMCOMX. Mi cuenta de Twitter es FerAVMeucci, que es MEOUCHI. Y ahí también comparto pues todas estas publicaciones y los datos sobre mujer en la economía y participación en el mercado. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a Fernanda Avendaño Meucci, politóloga del ITAM e investigadora del IMCO en las áreas de anticorrupción y sociedad incluyente, su participación en Las Mujeres Contamos esta noche de martes, y nos despedimos. Muy buenas noches, Fernanda, gracias. Al contrario, muy buenas noches y muchas gracias. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.